¿Qué tal? Por acá de nuevo Sin Mentiras. Acá el gobierno finalmente entendió, luego de muchos años de experimento, de laboratorio y de loqueras, entendió que no puede gastar lo que no tiene, que no se debe endeudar para gastar a tranca y barrancas, que debe ponerle un control al déficit y al gasto público. Miren, una de las cosas que les está saliendo bien al gobierno en esto de detener la inflación ha sido reducir la emisión, la liquidez de dinero inorgánico. Los economistas en el país están sorprendidos con un gobierno que había sido eminentemente botarata y que no le paraba a nadie, pero que este año se puso las pilas, entendió que para atacar la inflación debe bajarse la emisión de dinero de donde no haya, debe parar la maquinita, y eso es lo que ha hecho el gobierno de Venezuela al no estar imprimiendo bolívares de las nada y al bajar, digamos, de manera efectiva la cantidad de liquidez de dinero en la calle. Fíjense este dato. Este mes está cerrando más o menos, según las cifras del Banco Central, en 4 millones de bolívares de liquidez, cuando la cifra proyectaban a 6 y a 7 millones que gastaba el gobierno. Ni decir del mes de diciembre del año pasado, que te quedas loco con esa cifra, con esa cantidad de dinero que impulsaba y era como gasolina a la combustión de la inflación. Ahora se ha entendido eso, la inflación ha bajado. Nosotros veníamos en una inflación de más de 300.000%, y este año, aun cuando el Banco Central no ha dado la cifra, este año se debe cerrar por debajo de 1.000. El año pasado se cerró por 2.600 la inflación. Y hay signos inequívocos de que el país, la cosa va mejorando. El Banco Central está metiendo más de 50 millones semanales a la banca para que venda dólares corporativos y a la gente común. Todo el que quiera dólares, ahí hay dólares. Toma, aquí hay 50 millones. Y todavía ese mercado no utiliza esos 50 millones, utilizan 20 o 30. Y el tipo de cambio se mantiene ahí refrenado en 4.5, en 4.6 bolívares dólar. El Banco de Venezuela ya comenzó a dar dólares en efectivo, a vender dólares en efectivo, $20 lo mínimo, 0,40 la comisión, y está dando hasta 300 bolívares en efectivo, más de $70 al cambio. PDVSA sigue subiendo la producción, vienen más acuerdos en materia petrolífera y de otras características con Irán, que es el que nos está dando soporte para ir afianzando la producción. El precio del barril del petróleo sigue subiendo pese a la pandemia. Es decir, hay características que nos están dando señales de que la economía se está moviendo positivamente. Vamos a cerrar una inflación, ya les dije, por debajo de 1.000, que eso es muy bueno. Ahora, aquí es la pregunta del millón. ¿Cuándo se suben los salarios en Venezuela? Los salarios públicos. Porque hay que decir que los salarios privados los suben los empresarios privados. Estamos hablando que en la empresa privada, los salarios mínimos en Venezuela, no se confundan, están entre 50 a $200 el salario mínimo. En la empresa privada. Y la empresa privada agolpa o agarra más o menos el 80% de los 15, 16 millones de trabajadores activos que hay en Venezuela. Pero ¿dónde está el flanco? ¿Y dónde es que está la mayor fuente dónde es que está la menor fuente de trabajadores que siguen ganando menos de $10 el salario mínimo en el sector público? Ahí es donde el gobierno ahora, con estos nuevos ingresos que poco a poco van ingresando, valga el término, con esta reducción poco a poco de la inflación, debe ir poco a poco, de manera progresiva, subiendo los salarios. Debe hacerlo. Ahora, yo te digo una cosa,
hay una nómina de casi 4 millones de trabajadores activos en la administración pública. Eso hay que sincerarlo, porque por lo menos 2 millones o 1 millón están tú sabes que hay que depurarlo. Ahí hay mucha trampa en la administración pública. Ustedes lo saben. Ya no estamos en la época de la bonanza petrolera. Y este es un país que está cambiando y que debe cambiar para bien. Y el gobierno se tiene que sincerar en hacer las cosas bien desde el punto de vista económico para que nos salgan bien en el futuro. De manera que si sinceramos la nómina, si vienen nuevos ingresos, poco a poco se tiene que ir subiendo la escala salarial en el sector público. Repito, en el sector privado, que es la mayoría de gente que trabaja en el sector privado, más del 80% de la fuerza laboral venezolana, el salario mínimo está entre $50 a 200, 150 dólares mensuales. Sigue siendo todavía bajo para lo que es la inflación, para lo que ha sido la destrucción del aparato productivo del país, pero de esto no se puede salir de un año para otro. Apenas este año es que nos estamos zafando de las garras gringas en materia de sanciones. No es que los gringos nos hayan quitado las sanciones, no. Las sanciones están allí, más de 350 sanciones. El bloqueo está allí, vivito y coleando. Allí no se ha movido una coma de nada. Solo que con mayor experiencia, con nuevos actores económicos, con una oposición loca, desenfrenada, dividida, que no sabe de qué palo ahorcarse, el gobierno de Venezuela ahora tiene otras herramientas para ir bypaseando el bloqueo gringo. Pero amigos, eso no es que tú vas a salir a la esquina a comprar una tuerca y los gringos te van a dejar comprar la tuerca en la esquina para la refinería. No nos caigamos a coba. Aquí seguimos bloqueados en Venezuela, solo que se están haciendo las cosas ahora de manera diferente y los gringos no hayan por dónde meterse porque están prensados con las herramientas que se están utilizando para evadir el bloqueo, que no se pueden decir lógicamente. De tal manera que todo esto en materia económica da signos positivos para lo que va a ser el año 2022, que indudablemente va a ser mejor que esta desde el punto de vista económico. Vamos a dejar el video hasta aquí. ¿Usted cree que 2022 va a ser mejor? Déjame tus comentarios y tu punto de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.